La Asociación de Propietarios destruyó sin aviso la rara Ducati de Jack Walton, una moto construida en honor a su hermano fallecido. El presidente Harvey Denning creyó que podía imponer su idea de armonía visual sin consecuencias, ignorando el valor emocional detrás del metal, pero no sabía que su vecino silencioso era el CEO de Ducati, y que la justicia venía con motor encendido. Solo imagina cómo se dio la vuelta a esta historia, y por qué, al final, la verdad habló más fuerte que cualquier regla. El sol comenzaba a colarse tímidamente entre las palmas altas de Ventura Cove, tiñendo las fachadas uniformes de las casas en tonos dorados. Las calles estaban silenciosas, solo interrumpidas por el canto lejano de una paloma y el zumbido de un aspersor automático. En ese momento preciso, Jack Walton, un hombre de figura discreta, con el tipo de mirada que habla sin necesidad de levantar la voz, abrió lentamente la puerta de su garaje con una sensación familiar, expectativa, orgullo y un leve hormigueo de emoción. Siempre era igual. Cada mañana de sábado se regalaba unos minutos de contemplación antes de poner en marcha a su joya mecánica. Ali solía estar, la Ducati 900 de Evoluzione, roja como el fuego, perfecta en sus curvas, brillante incluso en sombra. Pero esta no era una motocicleta cualquiera, era única, no solo por tratarse de una edición limitada diseñada por Tamburini, sino porque Jack la había armado pieza por pieza con sus propias manos. Cada tornillo, cada válvula, cada soldadura tenía historia. Era un homenaje silencioso a su hermano Chris, fallecido hacía años durante una carrera amateur. Jack nunca habló de él en voz alta, pero ese motor rugía por ambos. Sin embargo, al levantar la puerta aquella mañana, la imagen habitual fue reemplazada por un vacío brutal. El espacio que debía ocupar la moto estaba vacío. Absolutamente. Sin un trapo fuera de lugar, sin herramientas caídas, sin señales de movimiento. Solo una delgada marca negra sobre el concreto, como el rastro de un neumático arrastrado, y a un lado sobre el suelo, algo pequeño brillo al reflejo del sol, el espejo lateral partido en dos. Por un instante, Jack no supo qué pensar. Se quedó quieto, como si su mente necesitara confirmar lo que sus ojos ya sabían. Dio un paso hacia adelante, con la mirada clavada en ese espacio que antes rebosaba de vida, y murmuró en voz baja: «Esto debe ser un error». La frase salió sola, como si quisiera invocar otra realidad, una que aún tuviera sentido. Giró bruscamente sobre sus talones, atravesó la entrada hacia la cocina con pasos rápidos y respiración contenida. Su esposa Sara estaba junto a la cafetera, pero ni siquiera tuvo tiempo de saludarlo. Él alzó la voz por primera vez en meses. «¿Dónde está la moto, Sara? ¿La moviste tú?» Ella levantó la mirada, sorprendida por el tono, y señaló hacia la mesa sin decir palabra. Ali, sobre la encimera de granito, yacía una joya doblada en dos. Jack la tomó, sintiendo que algo se quebraba en su pecho. El papel impreso con tipografía neutra y sin emoción, decía, removido por decisión de Hoa. No cumple con los estándares visuales establecidos. Cuella registrada New 2115. Asociación de Propietarios Ventura Cove. Pasaron algunos segundos. No hubo música dramática, ni estallidos. Solo un silencio denso, profundo, como cuando el mundo se detiene un segundo antes de caer la tormenta. El corazón de Jack latía con fuerza, no por sorpresa, sino por una emoción más antigua, más primaria. Una mezcla de impotencia, incredulidad, y algo que desde hacía años no sentía con tanta claridad. Ira. No era el tipo de ira que grita. Era algo más controlado, más afilado. Como una joya recién afilada que no necesita moverse para ser peligrosa. Él sabía, desde el primer momento en que leyó esas palabras burocráticas y frías, que aquello no era un simple malentendido. Alguien había decidido que su moto no encajaba, que lo suyo, su historia, su homenaje, no combinaba con los setos perfectamente podados ni con las fachadas beige, y esa persona, o grupo de personas, había dado la orden de eliminar una parte de su vida como si fuera basura, sin preguntar, sin avisar, sin tener idea de lo que significaba, sin saber quién era él. Ese fue el instante exacto, el momento en que la chispa se encendió, no por el valor material de la motocicleta, no por el costo, aunque superara los 100,000, sino por el desprecio, por la soberbia, por la arrogancia de pensar que todo lo diferente debe desaparecer. Y mientras el sol seguía tiñendo de oro las calles perfectamente simétricas de Ventura Cove, en el pecho de Jack comenzó a gestarse algo que no buscaba venganza, sino justicia.
La clase de justicia que no necesita gritar, porque tiene la verdad de su lado, y el poder, aunque ellos aún no lo supieran. La mañana seguía avanzando con su indiferente calma mientras Jack conducía por las calles impecablemente limpias del vecindario. Las aceras eran rectas, los árboles recortados con precisión casi matemática. Todo parecía bajo control, todo, menos lo que hervía dentro de él. Le levaba la nota de la hoja doblada en el bolsillo trasero, como si el papel quemara cada vez que se movía. No había cámaras en su garaje, no había testigos, y sin embargo, sabía que en algún lugar cercano, muy cercano, y hacia lo que quedaba de su Ducati, su intuición lo guió hasta la parte trasera del complejo residencial, donde se alineaban los contenedores de basura y los objetos considerados no deseados. Ali, en una esquina oculta tras un seto mal podado, la vio, o más bien vio lo que quedaba de ella. La luz del sol rebotaba en el metal doblado, creando destellos que parecían burlarse de su memoria. Jack se bajó del auto en silencio, camino con pasos lentos, casi como si se negara a aceptar lo que sus ojos ya entendían. Frente a él, una figura irreconocible descansaba sobre el pavimento manchado de aceite. La motocicleta que había sido su obra maestra, la misma que una vez lució líneas elegantes, curvas perfectamente calculadas, componentes de titanio ensamblados con precisión milimétrica. Ahora era un amasillo de dolor. El tanque, antes liso y brillante como una joya, estaba hundido, abolado. Marcas profundas en los laterales dejaban claro que una maquinaria pesada, probablemente un montacargas, la había arrastrado sin cuidado. Una de las horquillas delanteras colgaba torcida, como el brazo roto de un bailarín caído en esquina. La placa lateral, esa que llevaba grabadas las iniciales Caidario, en honor a su hermano Chris Walton, había sido rayada, no por accidente, sino con intención. No había duda, alguien no solo la había removido, la había destruido, fríamente, como quien rompe algo que no entiende, por puro desprecio o desconocimiento. Jack se arrodilló sin pensar, estiró una mano temblorosa y rozó el borde afilado de lo que antes era el carenado. No le importó el corte en la yema de su dedo, ni el olor a aceite viejo, ni el polvo. En ese instante, el mundo exterior desapareció. No estaba en Ventura Cove. No estaba en un barrio de reglas absurdas. Estaba de vuelta en su viejo taller, con su hermano riendo a carcajadas porque el carburador no encallaba como debía. Estaba recordando las madrugadas con planos extendidos sobre la mesa, los cafés fríos, las discusiones técnicas sobre geometría de suspensión. Estaba volviendo al único lugar donde todo tenía sentido. Las lágrimas llegaron sin anunciarse. No eran gritos, no había drama, solo gotas silenciosas que caen sobre el metal roto, como si intentaran devolverle algo de vida. A pocos metros, una mujer paseaba a su perro. Lo observó por un segundo, frunciendo el ceño, y luego siguió caminando. Para ella, él no era nadie. No era el diseñador visionario que había revolucionado el concepto de motocicleta urbana. No era el CEO de una de las marcas más legendarias del mundo. Era simplemente un hombre en sudadera, arrodillado frente a un montón de chatarra, y quizás en ese momento, eso era exactamente lo que él sentía ser. Jack no lo oraba por una moto, lo oraba por lo que representaba, por lo que habían construido juntos, por las promesas que nunca se cumplieron, por los kilómetros que no llegaron a recorrer, por la carrera en Monza que cambió todo en un segundo. Su hermano había volado demasiado rápido en una curva mal calculada. El rugido del motor se convirtió en un silencio ensordecedor. Desde entonces, Jack vivía con ese eco en el pecho. La Ducati era su manera de no olvidar, de transformar el dolor en arte, en mecánica, en algo que tuviera sentido. Y ahora alguien sin saber, sin preguntar, sin importar, había borrado todo eso, como si no valiera nada, como si pudiera ser tratado como basura, como si el amor que uno pone en una creación no mereciera respeto. En ese momento no había ira, solo un vacío punzante, una grieta interna que se extendía con cada latido. Jack cerró los ojos, respiró hondo y apoyó la mano completa sobre el marco deformado. Lo reconstruiremos, Chris, de una forma u otra, volverá a vivir, murmuró. Se levantó, se limpió el rostro con la manga y volvió al auto sin mirar atrás. El dolor seguía a Ali, pero había algo más naciendo dentro, una semilla de resolución, porque el que pierde una batalla no es el que sufre, sino el que se rinde, y Jack Walton aún no había terminado de escribir esta historia. La Asociación de Propietarios de Ventura Cove,
conocida por sus residentes simplemente como Hoa, era una estructura rígida, de esas que se esconden detrás de reglamentos impresos en tipografía pequeña y lenguaje impenetrable. Una organización que, bajo el disfraz de mantener la armonía del vecindario, ejercía un control meticuloso sobre la vida cotidiana de los residentes. No era una entidad hecha de personas empáticas, sino de cláusulas, advertencias escritas y sanciones automáticas. Si algo no encajaba visualmente, si rompía con la paleta de colores predefinida o sobresalía aunque fuera unos centímetros más de lo permitido, era considerado un problema que debía eliminarse. Sin preguntas, sin contexto, sin humanidad, nadie pareció inmutarse por lo que había pasado con la Ducati. Algunos vecinos comentaron entre susurros que ese tipo siempre tenía cosas raras en el garaje. Otros simplemente encogieron los hombros. Para ellos era un asunto menor, una motocicleta menos, una aquera más uniforme, una victoria para el orden. El presidente de la Hoa, el señor Harvey Denning, representaba a la perfección el espíritu de esa máquina burocrática. Hombre de trajes claros, sonrisa ensayada y tono monocorde. Era de esos que valoraban más la simetría de una hilera de arbustos que la historia que podría esconderse tras un objeto aparentemente fuera de lugar. Creía firmemente en la estética cohesionada. En sus palabras, Ventura Cove debía ser un espejo de uniformidad, donde todo lo diferente era una amenaza al equilibrio visual. Su oficina estaba decorada sin fotos personales, sin un solo objeto que no siguiera una línea recta, nada disonante, nada inesperado. Jack observó todo eso en silencio. No fue a enfrentarlo, no tocó la puerta de la oficina de la Hoa. No exigió explicaciones, no buscó escándalo. Sabía que en ese terreno la verdad se ahogaría en tecnicismos. Así que eligió otro camino. Aquel mismo día condujo fuera del vecindario, hacia un edificio gris sin señalización visible en el límite entre dos distritos industriales. Allí, tras una puerta marcada solo con un código numérico, se encontraba uno de los centros operativos de Ducati Norteamérica, bajo otro nombre por seguridad corporativa. Era su segundo hogar, aunque pocos dentro sabían quién era realmente. Al entrar, Jack dejó su chaqueta informal y, con movimientos precisos, se enfundó en un traje sobrio, azul marino, sin adornos. El nudo de la corbata lo apretó con la misma decisión con la que uno se ata los guantes antes de entrar en carrera. Caminó por el pasillo central, saludando con una leve inclinación de cabeza. Los que sabían, entendieron que no era un día cualquiera. En la sala de conferencias pidió 3 cosas. Primero, que el equipo de relaciones públicas reuniera toda la información disponible sobre la remoción. Imágenes, testimonios, fechas. Segundo, que los abogados con sede en Bolonia revisarán la legalidad del acto según las normativas internacionales sobre propiedad privada. Y tercero, que se contactara discretamente a Gino Rinaldi. Gino no era cualquier ingeniero. Había trabajado en los primeros prototipos de Ducati de competición en los años 70. Hombre de manos curtidas y ojos que brillaban al hablar de carburadores. Ahora vivía retirado en Modena, pero mantenía contacto con la empresa, como una leyenda viva. Fue el mentor de Jack cuando este era apenas un pasante entusiasta que sonaba con cambiar el diseño clásico sin sacrificar la esencia. Su voz profunda y pausada legó a través del altavoz, con una carga emocional que no necesitaba traducción. Tu fratello l'avrebbe voluto così, la ricostruiremo. Jack cerró los ojos al escucharlo. Por primera vez desde que todo comenzó, sintió que no estaba solo, que había un hilo invisible conectándolo con algo más grande que el dolor, con una tradición, con una promesa no escrita, con un legado. Gino no preguntó detalles, no pidió fotos, solo necesitaba saber una cosa, que Jack quería reconstruirla. Porque para ellos, una moto no era solo una máquina, era una obra de arte funcional, una extensión del alma. Algo que podía renacer si el espíritu que la creó seguía intacto. Ese momento marcó el cambio, el punto de inflexión donde el vacío dejó de ser derrota para convertirse en impulso. Jack no quería venganza, no buscaba destruir a nadie. Lo que él quería, y lo que empezaba a construir desde ese instante, era justicia. La justicia que se manifiesta no con gritos, sino con acciones, con precisión, con inteligencia, con memoria. Como la primera chispa que enciende el motor tras meses de restauración, la esperanza apareció, no en forma de consuelo, sino como desafío. Porque reconstruir una Ducati pieza por pieza era posible. Pero recuperar la dignidad exigía algo más. Y él estaba listo.
El salón principal del centro comunitario de Ventura Cove estaba acondicionado como siempre. Silas perfectamente alineadas, agua en botellas de vidrio, una bandera del estado en una esquina, y en la cabecera, la mesa de la Asociación de Propietarios, presidida por Harvey Denning. Los miembros del consejo estaban sentados con expresiones neutras, como si cada reunión no fuera más que un trámite mecánico. Habían aprendido a escuchar quejas con condescendencia y a responder con reglamentos en mano. Pero esa tarde, desde que vieron a Jack Walton cruzar la puerta principal con 3 personas tras él, 2 abogados y una mujer vestida de gris con una carpeta de cuero. El ambiente cambió sutilmente. Jack vestía un traje oscuro, sin logotipos, sin adornos. Su postura era serena, pero su presencia llenaba el espacio como si hubiera traído consigo una verdad demasiado grande para ocultarse. No dijo palabra al entrar. Saludó con una leve inclinación de cabeza. Tomó asiento frente a la mesa del consejo y colocó cuidadosamente sobre ella una carpeta gruesa, marcada con celos oficiales. Señor Walton, dijo Harvey con tono impaciente. Estamos aquí para resolver conflictos entre vecinos, no para poner en escena una obra teatral. Si quiere presentar una queja formal, siga el protocolo habitual. Uno de los abogados a su lado abrió la carpeta y la giró hacia el presidente. El primer documento era una estimación de daños, $460,000. Incluía el valor de la motocicleta, costos de restauración, transporte internacional y perjuicio patrimonial por la eliminación sin aviso de una pieza de colección catalogada en registros europeos. La cifra estaba acompañada de fotografías, facturas, declaraciones notariales y un informe pericial firmado en Italia. Los murmullos empezaron a recorrer la sala. Uno de los miembros del consejo leyó en voz baja parte del informe. Otro ajustó sus gafas. La mujer de gris sacó una tablet y proyectó en la pared una imagen de la Ducati, antes de su destrucción, acompañada de un breve video donde Jack explicaba, en una entrevista de archivo, la historia del diseño. El rostro de Harvey pasó del escepticismo a la tensión en segundos. ¿Y quién se supone que es usted para amenazarnos con abogados y cifras ridículas? Espetó Harvey con voz tensa, intentando recuperar el control. Jack, hasta entonces en silencio, metió la mano en su portafolio y sacó un documento final. Lo deslizó hacia el centro de la mesa, sin palabras. Era un contrato. En la parte superior, en tipografía sobria, se leía: John Walton, Chief Executive Officer, Ducati Motor Holdings, North America. El silencio se volvió denso. Uno de los miembros del consejo se inclinó hacia adelante, leyó de nuevo y murmuró con voz apenas audible: Espera, Ducati, ese Ducati. Jack levantó la mirada, con expresión serena pero firme. No necesitaba confirmarlo. Su presencia ya lo decía todo. Él no había venido a amenazar, había venido a mostrar hechos, y los hechos eran más contundentes que cualquier palabra. Los abogados no alzaron la voz, ni usaron lenguaje agresivo. Solo presentaron 2 escenarios. El primero, una disculpa pública, la reconstrucción completa de la motocicleta, financiada por la JOA sin dilación, y la cesión de la administración del consejo a una entidad externa, transparente, auditada. El segundo escenario, un litigio colectivo que no solo implicaría pérdida económica, sino una ola mediática inevitable. Había periodistas que ya estaban enterados, reportajes en preparación. Una historia demasiado atractiva. Asociación destruye motocicleta conmemorativa sin saber que el dueño es el CEO de Ducati. La elección estaba sobre la mesa. Harvey no respondió de inmediato. Su boca se tensó. El sudor empezó a aparecer en su frente, apenas perceptible pero revelador. Durante años había ejercido poder en silencio, dictando normas desde la comodidad del anonimato. Se había acostumbrado a la obediencia pasiva, al miedo de los vecinos a perder privilegios. Pero esta vez era distinto. Esta vez no se enfrentaba a un aficionado, ni a un excéntrico con un vehículo inusual. Estaba frente a alguien que no solo tenía recursos, sino propósito, alguien que sabía cómo funciona un sistema, y cómo desmontarlo si es necesario. Uno a uno, los miembros del consejo evitaron su mirada. Nadie estaba dispuesto a sostener esa batalla. Porque, en el fondo, todos entendían lo mismo. El error ya estaba hecho. Y el precio de mantenerlo sería mucho más alto que el de corregirlo. Jack no pidió aplausos, no sonrió, no buscaba humillación, solo resultados.
Mientras cerraba su carpeta y se ponía de pie, el eco de su victoria no fue un golpe de mesa ni una ovación. Fue la simple certeza de que el respeto no se exige, se demuestra, y que, incluso en los entornos masquerados y autoritarios, la verdad, cuando se presenta con dignidad y ecos, tiene el poder de mover montañas, o en este caso de restaurar justicia sobre dos ruedas. Exactamente 4 meses después de aquel día gris, una mañana clara y templada se extendía sobre Ventura Cove. Las hojas de los árboles oscilaban suavemente con la brisa del Pacífico, y los primeros rayos del sol reflejaban un brillo cálido sobre el asfalto pulcro del vecindario. Todo parecía igual, las fachadas beige, los buzones simétricos, los setos recortados como por regla, pero algo, aunque invisible, había cambiado. Una vibración nueva comenzaba a recorrer la calle principal, y no venía del viento, ni de la rutina, venía del rugido contenido de algo que estaba a punto de despertar. El garaje de Jack Walton se abrió con calma ceremonial. Dentro, iluminada como en un santuario, estaba la Ducati 1900 de Evoluzione, restaurada en Bolonia, reconstruida pieza por pieza. Era ahora más que una motocicleta, era una declaración. Cada tornillo había sido limpiado a mano, cada componente ajustado por expertos con la precisión que solo se otorga a las obras de arte. El carenado brillaba con un rojo más intenso, pulido hasta parecer líquido. Las líneas del chasis conservaban la esencia original, pero habían sido reforzadas con tecnología de última generación. Era la misma máquina. Y al mismo tiempo no lo era. Había renacido. Jack la empujó hacia la luz sin apuro, con la solemnidad de quien acompaña a un viejo amigo en su regreso. La calle, en silencio, parecía aguardar el momento. En el asiento, justo donde su hermano una vez habría apoyado las manos, se leía una frase grabada con elegancia, en memoria de Chris Walton. Fratello, amico, pilota. Los primeros en acercarse fueron los niños del vecindario, que jugaban en las aceras con bicicletas y patinetes. Se detuvieron, miraron con asombro y rodearon al hombre que, hasta ese día, era solo el señor Jack. Uno de ellos, con los ojos muy abiertos y un casco decorado con lamas de juguete, dio un paso adelante y preguntó: «Señor Jack, usted es de Italia». Jack sonrió por primera vez en semanas. No una sonrisa amplia, sino una de esas que nacen desde el recuerdo, desde un lugar profundo que no necesita palabras. «No, chico, soy de Detroit, pero los sueños no tienen frontera». Los niños lo miraron sin entender del todo, pero captaron el tono, y eso bastó. Porque en ese instante, más que entender, estaban sintiendo que había algo especial en ese hombre y en esa moto. Jack se sentó con elegancia sobre el asiento, colocó el casco mate bajo el brazo y giró la llave. El sistema eléctrico se activó con un zumbido suave. Un segundo después, el motor encendió. No fue un rugido violento, sino un sonido profundo, casi orgánico, un latido, como si la máquina respirara. Los niños se taparon los oídos por reflejo, pero no se alejaron. Al contrario, se acercaron más. Desde el otro lado de la calle, entre las sombras proyectadas por un toldo, observaba Harvey Denning. Ya no vestía traje ni sostenía carpetas, sus hombros parecían más bajos, su rostro menos seguro. Ya no era presidente de nada. Desde su renuncia, su presencia en las reuniones comunitarias se había reducido a un saludo cordial. No había vuelto a hablar del incidente, pero allí estaba mirando en silencio, sin orgullo, sin rencor, solo con el peso de quien ha entendido demasiado tarde la magnitud de sus actos. No había odio en los ojos de Jack, ni siquiera desprecio, solo un reconocimiento silencioso, como si ambos supieran, sin necesidad de hablar, que ese día no era solo el regreso de una motocicleta, era el cierre de un ciclo, el punto final de una historia que comenzó con destrucción y ahora renacía con dignidad. Jack apretó suavemente el acelerador. El motor respondió con una vibración firme y viva. La Ducati, que había sido símbolo de dolor, se convertía ahora en emblema de perseverancia. Y mientras avanzaba lentamente por la calle, seguido por las miradas curiosas de los niños y las silenciosas de los adultos, dejó tras de sí no solo el aroma del combustible y el sonido del metal, sino una lección que nadie había anticipado, que la identidad no siempre necesita gritar para ser reconocida, y que la justicia, cuando lilega con humildad y determinación, puede transformar incluso los errores más duros en caminos de respeto. La Ducati desapareció tras la curva, pero el eco de su motor quedó flotando en el aire, como una promesa cumplida, como un recuerdo que no se borra.
como el rugido de algo que jamás debió ser silenciado. Lo que comenzó como un caso local rápidamente trascendió fronteras digitales. Un usuario anónimo compartió en Reddit una imagen de Jack Walton junto a su Ducati restaurada, rodeado de niños, con la inscripción grabada en el asiento en memoria de su hermano. El texto que acompañaba la publicación era sobrio. Directo: un hombre perdió algo valioso por decisión de una asociación de propietarios que no sabía con quién trataba. La historia se volvió viral. Comentarios de apoyo, indignación y reflexión llenaron el hilo. Pronto fue retomada por Motorcycle News bajo el título "El CEO invisible y la Ducati que regreso del silencio", destacando la humildad de Jack y la historia familiar detrás de la moto. CBS News también dedicó un segmento, no como escándalo, sino como testimonio inspirador. El mensaje central resonó: no se debe juzgar a nadie por su apariencia. El poder, a veces, lleva una chaqueta simple. Ducati, impactada por la respuesta mundial, anunció una edición limitada, la Make 900 de Walton Edition. 99 unidades, ensambladas a mano, con detalles conmemorativos en honor a Chris Walton. Todos los ingresos fueron destinados al recién creado Fondo Chris Walton, diseñado para apoyar a jóvenes ingenieros con talento pero sin recursos. Era más que una edición especial, era un puente entre memoria y futuro. A nivel institucional, la presión social impulsó reformas. Las normativas que regulaban las JOA fueron revisadas. Se establecieron límites claros sobre lo que podían o no hacer sin consentimiento, y se creó un mecanismo de control externo. La Asociación de Ventura Cove fue intervenida y reorganizada. Nuevos líderes, nuevas reglas, transparencia real. Jack no buscó el centro de atención. Cuando le preguntaron qué significaba todo esto para él, respondió con voz tranquila: que nadie tenga que volver a perder algo tan importante por culpa de un papel mal leído. Y así, una historia que comenzó con la pérdida de una motocicleta terminó generando cambios reales. Porque a veces basta con una chispa, una injusticia enfrentada con dignidad, para encender un cambio que muchos esperaban sin saberlo. La cámara capturaba una imagen serena. Jack Walton de pie junto a su Ducati MH900 de Walton Edition, con la luz del atardecer banando la carrocería roja restaurada. Frente al periodista, no hablaba un ejecutivo, sino un hombre que había transformado una pérdida en legado. No buscaba venganza, dijo Jack con voz tranquila. Solo quería que nadie más perdiera lo que ama por culpa de reglas vacías o decisiones arrogantes. A veces, para recordar quién eres, necesitas perder algo que parecía parte de ti. Sus palabras no tenían rabia sino propósito. La moto a su lado ya no era solo una pieza restaurada, sino un símbolo de memoria, de resistencia y de justicia alcanzada sin escándalo. Quienes antes lo veían como el vecino con la moto ruidosa, ahora entendían que detrás de esa pasión había historia, dignidad y respeto por lo verdaderamente importante. La entrevista cerró en silencio, con Jack mirando al horizonte y la Ducati brillando bajo los últimos rayos del sol, porque su historia no trataba de castigos, sino de principios, y de cómo incluso algo perdido puede renacer si se defiende con verdad.